apocalipsis zombie. Vamos a colocar aquí Wikipedia para que ustedes puedan buscarlo, ¿verdad? Para que vean bien el nombre. Konokop 888. Espero que lo estén viendo. Después ustedes pueden buscar la información. Ok, dice 88 Konokop Plan o Complan 888, también conocido como el plan de contingencia para dominar zombies en los Estados Unidos por el Departamento de Defensa Estratégica, el Comando Estratégico del Departamento de Defensa, Konokop. Ok, entonces dice es un documento que describe el plan para la nación y es pues algo militar para defenderse contra cualquier zombies. La pregunta que tenemos que hacernos es, antes de entrar a las escrituras, ¿qué sabe el gobierno? ¿Qué sabe el Departamento de Defensa que nosotros no sabemos? ¿Se puede estar preparando el Departamento de Defensa realmente para un Walking Dead? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Yo no creo que el Departamento de Defensa crea realmente que un Walking Dead, es decir, que personas que están muertas literalmente regresen a la vida y comiencen a atacar, a morder personas y cuestiones como esa. No, yo creo que no. Yo creo que no. Pero sí creo que el Departamento de Defensa se está preparando para algo que logísticamente pudiera ser igual. Es decir, que el ser humano comenzase a atacar al ser humano. Y hay muchos patógenos que pudieran causar esto en los seres humanos porque los causan en animales. Otro día les puedo hablar acerca de estos patógenos que sí causan un efecto zombie en los animales. Por ejemplo, en las mismas hormigas. Es decir, hay un hongo que causa que la hormiga se convierta en un literal zombie. Ok, entonces esto de alguna forma puede atacar mañana a los seres humanos o puede el Departamento de Defensa saber algo que nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que hay un plan de contingencia contra los zombies llamado Konokop 888, es decir, 48. Búsquenlo para que vean. Bien, entonces vamos a ir ahora a la Biblia. La Biblia contempla de alguna forma, de alguna manera, algún tipo de apocalipsis zombie. ¿Hay algunos textos en la Biblia que nos pueda hacer referencia hacia esto? Quiero que sepan que a mí siempre me ha interesado este tema, aunque me he cuidado de hablar sobre ello, y lo hago ahora simplemente porque creo que es el tiempo, por todas las cosas que se han avecinado y se avecinan. Yo creo que es el tiempo de hablar, pues, todo lo que uno sabe o todo lo que uno piensa. Creo que no es el tiempo de guardarse algo en el bolsillo. Pero siempre me ha interesado. ¿Por qué razón esto ha calado tan profundo dentro de la mente humana? Y si la escritura de alguna forma contempla algún escenario semejante. Claro, una cosa siendo sombra de la otra, no algo idéntico, vuelvo y repito. Vamos a la Biblia y vamos a ver qué es lo que nos dicen las escrituras. Bueno, ya entendimos que Mateo capítulo 27 no habla absolutamente nada sobre esto, porque en Mateo capítulo 27 del 52 al 53, pues habla de una resurrección. Estas personas no eran zombies para nada. Pero vamos a ir a dos textos muy interesantes. Uno que no parece muy claro, pero el otro que sí da claros indicios, aunque ambos son extremadamente interesantes y misteriosos. Para el que le gusta la Biblia, hay el que tan solo va a la iglesia y no le gusta profundizar más, bueno, tal vez este tema le siga pareciendo clickbait. Pero para los que les gusta la Biblia, pues aquí les presento los textos. Bien, vamos a ir primero a Isaías capítulo 26. Busquen, por favor,
Y recuerden, vamos a entrar en el terreno profético, así que son cosas que van a ocurrir hacia el futuro y que todavía no han ocurrido. Así que lo que vamos a estudiar aquí en estos dos profetas que vamos a analizar el día de hoy es algo que todavía no ha ocurrido. Así que lo que dice aquí va a ocurrir, pero vamos a ver qué es lo que dice aquí y ahora es donde se pone interesante. Vamos a ir desde el verso 19 al 21, ¿ok? Isaías capítulo 26, del verso 19 al verso 21. Dice, escuchen, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Vamos a ver algo porque, claro está, aquí se podía entender como la mera resurrección de los muertos. Pero si solamente prestamos atención a la gramática, pues esto tendería un poco a hacernos la idea de un apocalipsis zombies. Porque hay una palabra aquí clara que dice cadáveres. Ok, cadáveres. Entendemos que la resurrección de los muertos no es a partir de cadáveres, sino es una resurrección en nuevos cuerpos. Nuevos cuerpos, cuerpos que no van a ver la muerte. Es decir, tanto los justos como los injustos van a resucitar o vamos todos a resucitar en cuerpos diferentes a los que tenemos. Recordemos que los justos vamos a vivir eternamente y los injustos van a ser atormentados eternamente. Por lo tanto, la inmortalidad es algo obligatorio en la resurrección. Pero aquí está diciendo sus cadáveres. Y la palabra cadáver significa, se refiere no a lo que es la parte espiritual, sino literalmente al cuerpo, es decir, al cuerpo putrefacto, pues a lo que se comen los gusanos. Eso es lo que es un cadáver. El espíritu de la persona, es decir, el alma de la persona, no puede ser considerada como cadáver, no es un cadáver. Cadáver se refiere a la parte física. Entonces, se pone interesante este texto porque dice, tus muertos vivirán. Sí, claro, puede ser referirse a la resurrección de los muertos, pero hay algo importante aquí. Sus cadáveres resucitarán. Y entonces ya esto se pone un poco incómodo. Dice, vamos a ver, vamos a seguir diciendo, esto se pone interesante ahora. Dice, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza y la tierra dará sus muertos. Es decir, está hablando literalmente de lo que es la tierra, ¿verdad? De lo que es la tumba, de lo que es pues donde son enterrados, y esto es algo diferente más bien a cómo es claro, estamos hablando solo en la gramática, ¿verdad? Si vamos al contexto, entonces ya pudiera cambiar la interpretación que demos, o sea, vamos un poco más profundo, va a cambiar un poco o puede cambiar la interpretación que nosotros demos, pero yo estoy solamente tomando en cuenta ahora lo que está diciendo el texto, es decir, estoy haciendo hermenéutica, no me estoy metido todavía en la exégesis del texto. Ok, dice, y la tierra dará sus muertos. Pero sabemos que todos los muertos no han muerto, pues literalmente en la tierra, ¿verdad? Así que esto no se parece a la resurrección de los muertos, sino se parece, hay cadáveres que están enterrados y esos cadáveres literalmente se van a levantar. Ahora, va a haber un tiempo de gran desconcierto cuando esto ocurra. Cuando esto ocurra va a haber gran desconcierto, porque dice el 20, anda pueblo mío, y recuerdo mucho que en el tiempo de pues todo el encierro pasado, muchos decían que esto era la profecía, para nada, ¿verdad? Estaban sacando la Biblia completamente de contexto, ¿ok? Pero bueno, yo me quedaba callado simplemente. No me gusta andar mucho contradiciendo a la gente. Dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Es decir, el momento en que estos muertos se levantan es un momento que las personas tienen que estar ocultas. Es decir, noten, ¿verdad? En el verso 20 se levantan los cadáveres. Pero ¿qué es lo que traen estos cadáveres?
Bien, luego de que estos cadáveres se despiertan, entonces pasa algo, y es que Dios le dice a su pueblo: escóndete, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra ella. La tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá más a sus muertos. Entonces, hay algo que se combina aquí, y se combina la resurrección de estos cadáveres, que es como la Biblia los llama, no los llama de otras formas. Y tampoco da una resurrección de justos, ¿verdad? Esta palabra cadáveres y hablando, ¿verdad? Que el pueblo se tiene que esconder, no creo. Ya vamos ahora al terreno de la exégesis, porque si vamos al terreno de la exégesis, entonces tampoco es muy claro desviarnos de un panorama parecido a los zombies. Porque aquí no parece, sabemos que los justos van a resucitar primero. Ahora, si está hablando de los justos, en este caso, que si bien este pasaje yo no lo doy muy concluyente, y yo también creo que está hablando de los justos, les tengo que confesar esto, ¿ok? El pasaje que para mí más interesante respecto a esto es el que viene ahora, el que vamos a analizar ahora. Este es algo que se puede ver de varias maneras. Pero para los que nos gusta el arrebatamiento pretribulacional, es decir, para los que todavía seguimos la doctrina que se nos fue enseñada, para los que todavía no nos hemos desviado de la doctrina del arrebatamiento, esto es un texto súper contundente contra la mentira de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Porque vemos que antes de la persecución está la resurrección de los muertos. Es decir, la resurrección de los muertos no ocurre al final. En el verso 19, y como yo siempre aprovecho, ¿verdad? Así sea el video que sea, pero para darles a ustedes un poco de doctrina y que ustedes también se alimenten, este es uno de mis textos favoritos para defender el arrebatamiento pretribulacional. Porque dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertar y cantar, moradores del polvo. Es decir, cuando vamos ya a la exégesis, entonces sí, esto se va un poco hacia lo que es la resurrección de los muertos. Y por eso yo sí creo que este pasaje se inclina más hacia la resurrección de los muertos. Aunque si nos quedamos en la gramática, esta palabra ahí, cadáveres, pues pudiera confundirnos. Creo que hay alegría en los moradores del polvo, es decir, hay alegría en los muertos. Por lo tanto, entonces es un periodo de victoria para los muertos. Ahora, ¿por qué comienza una persecución inmediatamente después de esto? Bueno, estos textos no los pueden ni siquiera tocar ni de lejos los postribulacionistas. Porque los postribulacionistas sí están obligados a creer en el apocalipsis zombie. Porque si ellos creen que primero viene la resurrección de los muertos y luego entonces todavía el pueblo de Dios es perseguido, absolutamente están creyendo en el arrebatamiento. Es decir, absolutamente están creyendo que Isaías está profetizando en Isaías 26, 19, la resurrección que ocurre antes de la gran tribulación. Es decir, el arrebatamiento. Es decir, lo que va a ocurrir a la final trompeta, donde los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego entonces de que este pueblo es resucitado, los habitantes del polvo, ¿verdad? Se han alegrado o nos hemos alegrado porque no sabemos quiénes vamos a estar ahí en ese momento. Entonces comienza la persecución en el 20. Es decir, esto es un tiro a las 100 a los postribulacionistas. Así que me imagino que a ellos les conviene
entender que aquí Isaías está profetizando sobre los zombies. Les conviene. Porque de otra forma están hechos trizas. Porque la resurrección ocurre antes que la persecución. Por eso digo que los post-tribulacionistas no saben Biblia. Nunca han estudiado el Antiguo Testamento. No han estudiado los profetas. No han estudiado Daniel, no han estudiado Isaías, no han estudiado Ezequiel, no lo han estudiado. Ni siquiera, pues, por arribita. O sea, les sería imposible ser post-tribulacionistas si se meten en realidad profundo en lo que dicen las Escrituras. Pero bueno, gracias a Dios, aquí tratamos de explicarle la Biblia a todos ustedes. Ahora, vamos a ir a un texto más intenso. Estuvo intenso este texto con esta palabra cadáveres. Sí, estuvo un poco intenso, ¿verdad? Pero vamos a ver uno que está mucho más intenso que este. Mucho más intenso que este. Ok. Vamos a... Y yo sé que a muchos no les interesa escudriñar la escritura, ¿verdad? A muchos les interesa nada más que uno esté pues haciendo otro tipo de videos, pero a los que les gusta la Biblia, a los que les gusta la comida fuerte, a los que les gusta simplemente enterarse de lo que es oculto para muchos, entonces sí les va a interesar estudiar todos estos temas y todos estos textos. Vamos a ir a un texto que sí está tremendo, porque nada se parece más a un apocalipsis zombie que Zacarías capítulo 14, del 12 al 14. Ok. Vamos a leer. Busquen Zacarías 14, del 12 al 14. Escuchen. ¿Cómo es que la cultura popular entiende a los zombies? No lo entiende como Mateo 27, 52, 53, es decir, que simplemente las personas resucitan. No, no, no. La cultura popular llama a zombies, a personas medias destruidas, medias corrompidas, ¿verdad? Eso es lo que se le llama un zombie, no un resucitado. Es decir, para nadie la hija de Jairo fueron zombies, o el hijo de la viuda, o Lázaro, no fueran zombies. Zombie fuera algo tipo Walking Dead. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, vamos a leer qué es lo que dice este texto, que aquí sí se pone interesante la cosa. Dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos. Es literalmente, van a tener ojos huecos. ¿Ok? Es decir, nada se parece más a un muerto que eso. Ok, dice, escuchen esto, se corromperá su carne, es decir, se podrirá, estando ellos sobre sus pies. Es decir, ellos estarán de pies, no caerán, pero aún así su carne comenzará a corromperse. Esto es diferente a las llagas, ¿eh? Es decir, esto es un proceso de putrefacción, es decir, es un proceso de muerte. Hay muerte celular aquí, porque se corromperá. Esto es lo que le pasa a un muerto. Estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se le deshará en su boca. Y saben que eso es una de las cosas que le ocurre a los muertos. ¿Por qué crees que le cierran la boca a los muertos? Porque la lengua tiende a salirse, ¿verdad? Entonces, es una de las primeras cosas que comienza a corromperse. Dice, y la lengua se le deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico. Es decir, ¿por qué las personas tienen miedo en esa época? Gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano a su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. ¿Acaso no es lo que ocurre en las escenas de los apocalipsis zombies? El vecino quiere comerse a la vecina y la vecina quiere matar al vecino, pero notan que ellos literalmente no tienen ojos.
y su carne está corrompida como muerto, y su lengua se ha deshecho por completo. Y levantará su mano contra la mano de su compañero, y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro, plata, gran abundancia. Es decir, ya está hablando sobre otros temas, es decir, sobre el tema de la victoria del pueblo de Dios. ¿Te parece interesante este texto? Entendiendo que el profeta no conocía la cultura zombie, si hoy en día un libro se escribe con el conocimiento de la cultura que tenemos hoy y alguien escribe un libro donde dice que la carne de las personas se podrirá, ¿verdad? ¿Ok? Es decir, estás leyendo un libro de hoy, donde en ese libro dice que la carne de las personas se pudrirá estando ellos de pie. ¿Ok? Y recordando que esto no tiene nada que ver con una llaga como tal, está hablando de putrefacción. Ahora, miren cómo la putrefacción camina mucho más profundo. Dice, estando ellos sobre su pie y se consumirán en las cuencas sus ojos. Pues literalmente los ojos, es decir, imagínense una cara donde no hay ojos, ¿verdad? Es decir, solamente el hueco. Solamente el hueco, es decir, es lo que le pasa a un muerto. Literalmente, yo he visto muchos cadáveres. Es decir, en mis tiempos en el satanismo, literalmente nos dedicamos a abrir tumbas. Así que he visto cadáveres en todo tipo de proceso de descomposición. Y literalmente las cuencas de los ojos se deshacen. ¿Ok? Dice, y la lengua se deshará en su boca. Si está muerta esa lengua. Si leemos este libro en el contexto de hoy, no nos cabería dudas y unos comienzan a atacarse a los otros. No nos cabería dudas de que, hey, tú estás escribiendo un libro sobre zombies. No sé. Si alguien viene y te dice, acabo de ver una película donde las personas se peleaban unas con otras y su carne estaba toda podrida, ¿verdad? Su lengua toda corrompida y sus ojos eran como ojos de un muerto, ¿me entiendes? Tú le vas a preguntar, ¿qué? A ver, ¿cómo era la película de zombies? ¿Cómo se llama? Claro, Zacarías no tenía esa cultura. Por lo tanto, tenemos que un poco usar la imaginación para entender qué fue lo que él vio. Porque él estaba viendo una visión. Y él estaba viendo una visión de personas yendo contra personas. Y la carne de esas personas era carne de muerto. Y los ojos de esas personas eran, ahí son una alarma mía, y los ojos de esas personas eran ojos de muertos. Y la lengua de esas personas eran lenguas de muertos. Eso era lo que estaba viendo Zacarías. Ahora, nos tenemos que preguntar, ¿qué es a lo que se está refiriendo la Biblia? Pueden ser dos cosas. Una, algún tipo de proceso de enfermedad, lo cual yo no viera lógico, porque para que la carne de alguien se corrompa hasta podrirse, esa persona debe tener una septicemia, una infección tan grande que la mataría. Imagínense, un solo dedo que se corrompa, hay que cortarlo, hay que amputarlo.
¿verdad? Porque cuando esa infección llega a la sangre, produce una septicemia en todo el cuerpo colapsa y la persona muere. Si no, pregúntenle a algún enfermo de algún tipo de, por ejemplo, de enfermedad que produzca algún tipo de gangrena. Por ejemplo, la diabetes. Si un dedo del pie se corrompe, hay que amputarlo. Entonces, ¿será posible que la carne de las personas y la lengua... ¿Has tenido alguna infección en la boca? Bueno, si la infección en la boca fuera tan grande como para que tu lengua se deshiciera, tú estás muerto. Es decir, yo no puedo ver ahí una persona viva. Conclusión. Está hablando Zacarías 14, de 12 al 14, de algún tipo, aunque no sean como los de Walking Dead, por supuesto, algún tipo de zombie. Eso te lo dejo a tu opinión. Si crees que son personas vivas, me gustaría que al menos en los comentarios colocaras como médicamente puede una persona, le preguntarás a un doctor antes de dar una opinión, y si hay algún doctor que me está mirando, pues me gustaría tener una opinión profesional de que si una persona pudiese, sea factible, tener un proceso tan grave de descomposición en su cuerpo, que los ojos se le deshiciesen, que la lengua se le deshiciese, ¿verdad? Que el cuerpo se le deshiciese y todavía esa persona tener vida a tal punto de pelear unos contra otros. Es decir, que no solo están vivos, están de pie. No estamos hablando de alguien en un hospital, cuidados intensivos, con medicamentos, antibióticos en vena, para menguar el proceso de infección. No, no, no. Estamos hablando de gente que se está matando unas con otras. Están peleando unos con otros. Me gustaría leer tus comentarios. Espero que les haya gustado el video. Pueden buscar otra. Dice Mari, puede ser radiación nuclear. No. Una radiación nuclear tan avanzada, antes de que llegue a ese proceso, la persona no puede estar en pie. Cuando la persona recibe una carga letal de radiación, no solo se corrompe su piel, sino que la persona se siente sumamente enferma. Es decir, la persona se desploma. Vuelvo y repito, no estoy hablando de alguien que está en cuidados intensivos por exposición a uranio 234, uranio 235, a un reactor nuclear. No, 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 no. Yo estoy hablando de personas que están de pies y están peleando unos con otros. Puede ser esto radiación nuclear a tal punto que se le deshagan los ojos, a tal punto que se le deshaga la lengua y ellos todavía que estén de pie. No, esto es imposible. Ahora, dice Juan Carlos, es una plaga. Ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Pero la plaga es lo que causa esto. No es en sí la consecuencia. No sé, si a una persona le cortan el pie por tener diabetes, ok, la causa fue su azúcar alta, pero lo que estamos viendo es la consecuencia. ¿A dónde llegó la persona? Entonces, es claro
que Dios va a causar esto de alguna forma. ¿Y cuál es la forma que lo va a causar? Una plaga. Bueno, yo te informo de que existe un hongos que a las hormigas las hace ser literalmente un zombie. Es decir, domina, las mata por dentro, mata su parte, vamos a decir, que consciente, digamos de esta forma. Y la hormiga literalmente hace lo que el hongos dice. Entonces, dentro del reino animal existen plagas que pueden causar un efecto semejante. Ojo, yo no estoy diciendo que sean zombies de Walking Dead. Esto es algo que Dios va a hacer. Ni tampoco estoy diciendo que sé exactamente cómo va a ocurrir. Lo único que yo puedo ver es que hay personas que tienen fuerza para pelear, por lo tanto, no se notan muy enfermas y su carne se le deshace por putrefacción, si está corrompida, ¿ok? A tal punto que los ojos se le deshacen, la lengua se le deshace y, bueno, todo el cuerpo se le deshace. Entonces, me gustaría leer en los comentarios tu hipótesis, por supuesto, por favor, con alguna base, pues, que sea sustentable, ¿ok? Sin más, me despido de ustedes. Ahorita en un rato vamos